Las palabras del senador oficialista de Renovación Nacional, Andrés Alamán, desataban una fuerte crisis en la derecha chilena después de señalar que el principal culpable de la derrota del oficialismo en las pasadas elecciones presidenciales era del presidente Sebastián Piñera. Cuando a mí se me consulta respecto de quién considero yo que es, en definitiva, el principal responsable de estos errores, yo con franqueza, porque siempre voy de frente, señalé que en estos 4 aspectos de política gubernamental me parecía que el principal responsable era el presidente de la República. Tras estas palabras, la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, criticaba de forma contundente al senador. El gobierno ya no espera nada de Andrés Alamán. No tenemos recuerdo de un exministro que en algún gobierno haya tenido las palabras poco agradecidas en contra del propio gobierno al que perteneció por tanto tiempo y donde nunca hizo ninguna autocrítica. Eso es lo que le hace mal a Renovación Nacional, que es mi partido, y en el que muchos estamos profundamente reflexionando si vale la pena seguir militando. A pesar de los cuestionamientos, el presidente chileno Sebastián Piñera ha mantenido una postura más diplomática y ha hecho un llamado a la calma. Hoy día es un día también para hacer una reflexión, porque hemos tenido días turbulentos, mucha polémica, mucha discusión, y hay que acordarse que los tiempos son como los hacemos los hombres. Seamos mejores y los tiempos serán mejores. Ante la controvertida situación, el diputado de Renovación Nacional, Alberto Cardemil, también ha llamado a la calma y ha manifestado que no pueden transformar una derrota común en una derrota histórica. A luchar por la unidad de la centroderecha, que cese este cuestionamiento mutuo, que es tremendamente injusto. Y además absolutamente absurdo, porque lo que estamos haciendo es transformar una derrota política común y corriente en una especie de desastre histórico. Pues para debatir el tema vamos a saludar desde Santiago de Chile a Patricio Zamorano. Él es analista político y académico en Washington, editor además del portal web infoamericas.info. Señor Zamorano, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Y también nos acompaña Jaime Belolio, integrante de la mesa directiva de la UDI, diputado electo, además de economista. Gracias también por estar con nosotros. Muy buenas noches. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Comenzamos, si les parece, con el señor Zamorano preguntándole eso, en quién recaen las culpas de todo lo que está pasando en la derecha y sobre todo de la derrota en las elecciones. ¿Solamente en la cabeza de Sebastián Piñera o es una culpa colectiva compartida por la crisis que está sufriendo la derecha? Bueno, yo diría que también es un proceso histórico, no es solamente el presidente que sin duda tiene una responsabilidad por representar el oficialismo actual. Hay que recordar que efectivamente el gobierno no ha tenido tanto éxito en comunicacionalmente dar a conocer lo bueno de su gestión. Efectivamente ha habido problemas desde el punto de vista comunicacional, pero desde el punto de vista político de los propios partidos hay que recordar que la derecha tuvo muchos precandidatos, ¿no? Y se cayeron varios, hubo mucho canibalismo interno al interior del oficialismo y eso sin duda afectó las posibilidades que la candidata Evelyn Matei fuera la presidenta de Chile. Pero otra cosa importante, hay que recordar que la derecha desde el punto de vista democrático es la primera vez que parte del gobierno en las últimas 5 décadas, exceptuando la dictadura del general Augusto Pinochet. Entonces, en ese sentido yo diría que existe frustración sin duda al interior de la alianza de gobierno de no haber podido hacer un continuismo y garantizar que el próximo presidente de la República fuera de sus filas, y en ese contexto es bastante comprensible la frustración que ha habido en algunos dirigentes, entre ellos Alamán, que justamente era un precandidato presidencial y que cuando se bajó quien había sido elegido en primarias, Longueira, Alamán no fue el precandidato y se dio a una tercera persona esa posibilidad que fue Evelyn Matei, ¿no? Pues le traslado la misma pregunta al señor Belolio para saber cuál es su opinión. ¿La culpa recae tan solo en el presidente Sebastián Piñera o es una culpa compartida? Mira, yo creo que es injusto centrar exclusivamente en la figura de Sebastián Piñera el haber perdido las elecciones, porque en política obviamente perder elecciones es un fracaso,
Pero el mayor fracaso de todo no es perder elecciones, sino que es perder las ideas, es perder exactamente el norte hacia el cual uno quiere dirigirse, hacia el cual los partidos quieren ofrecerle a la ciudadanía un proyecto de sociedad que a ellos los entusiasme. Y lo que pasó con la centro-derecha es que nosotros nos hemos distanciado de alguna manera de lo que las personas están eligiendo. Si uno mira el historial de elecciones en Chile, la Concertación, hoy día unida al Partido Comunista y que se han llamado Nueva Mayoría, en verdad no sumaron ningún voto adicional. Michelle Bachelet sacó la misma cantidad de votos que con la cual ella ganó el año 2005, sacó menos votos que el presidente Piñera y que Eduardo Frei, que fue el competidor hace 4 años atrás. Es decir, ellos mantuvieron la misma cantidad de votos. Sin embargo, nosotros, como centro derecha, perdimos cerca de 1,5 millones de votos. Y allí es donde viene, obviamente, la crítica. Ahí es donde viene la necesaria reflexión que tenemos que hacer los partidos y los movimientos de centro derecha para ver cómo enfrentamos el futuro. En esa lógica es donde el senador electo Alamán hizo una crítica centrándola en la figura del presidente Piñera. Yo, como decía, creo que es una crítica injusta, pero sin embargo, muchas de las cosas que él comentaba, algunas de las hipótesis que él tenía, yo creo que son acertadas. Yo creo que uno tiene que hacer esa autocrítica. Sin embargo, la manera en la cual él la hace es como meter un elefante en una cristalería, en donde claramente la forma termina por llevarse al fondo, que era algo necesario de hacer en estos momentos. Precisamente sigo con usted haciendo esa autocrítica. ¿Qué tan bueno o negativo es para la derecha que toda esta autocrítica y crítica se esté haciendo ante todo el mundo en los medios de comunicación y no se laven, como se dice de alguna manera, los trapos sucios en casa? ¿Es bueno que todo esto se haga tan público? A ver, mira, a mí me parece bien que hagamos una autocrítica. Me parece bien que se haga un proceso de reflexión. Señor Belolio, ¿nos escucha? Pues le traslado esa misma pregunta mientras recuperamos al señor Belolio a Patricio Zamorano, preguntarle si qué tan bueno o malo es que todas estas autocríticas y se esté dando esta discusión dentro del partido de la derecha y dentro del partido de gobierno tan pública. ¿Es bueno o es malo que se laven los trapos sucios así delante de todo el mundo? Bueno, independientemente de que sea bueno o malo, yo no diría que ese no es el punto. El punto central son las consecuencias. ¿Qué representa esta confrontación interna que sin duda se está haciendo a través de los medios de comunicación, que desde el punto de vista político es fatal, digamos, para la discusión constructiva que debe tener la alianza de gobierno si quiere un poco recuperarse de esta derrota importante. Como lo señalaba antes, la derecha desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet no había sido gobierno. Fue gobierno. Yo creo que el principal problema, y esa es mi tesis en cuanto a lo que tuvo que enfrentar el presidente Piñera, básicamente tuvo que administrar un modelo socialdemócrata que venía con un alto nivel de legitimidad desde la presidencia de Michelle Bachelet. Hay que recordar que ella sale con un nivel de aprobación altísimo, 80-85%, y el presidente Piñera comienza su gobierno con un desastre natural, un tremendo terremoto y maremoto que tuvo consecuencias graves para el país. Entonces yo diría que durante estos últimos 4 años el presidente Piñera tuvo que administrar una agenda distinta, una agenda en que el Estado tuvo que tener una importancia en cuanto a entregar subsidios, en cuanto a convertirse en un Estado social, un país con fuerte desigualdad. Hay que recordar que el presidente Piñera tuvo que pasar el conflicto estudiantil, que fue gravísimo, que demostró que el país no es tanto este milagro económico que se intenta vender hacia afuera, sino que hay un nivel de desigualdad tremenda, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que el sector de la centro derecha tuvo que enfrentarse a una campaña presidencial defendiendo con mucha confusión un modelo que quizás no creía. Entonces yo diría que desde ese punto de vista, la crítica de Alamán en cierto sentido tiene razón en criticar a nivel comunicacional cómo se vendía el gobierno ante la ciudadanía y principalmente, lo más importante, cómo se vendía hacia su propio sector. Yo diría que por eso ese
esa señal, como lo ha dicho incluso otro dirigente, Osandón, que el gobierno prácticamente le entregó la presidencia a la centroizquierda, tiene mucho que ver con la forma en que tuvo que administrar un país que no era con el que soñaba Piñera justamente gobernar. Señor Belolio, le repito la pregunta de nuevo para retomar donde habíamos dejado. ¿Es bueno, es malo que se laven los trapos sucios ante los medios de comunicación? ¿Se debería de haber hecho de una manera más privada? Mira, yo estaba diciendo que a mí me gusta la idea de que hagamos una autocrítica, que hagamos una reflexión. Yo también soy partidario de que se haga transparentemente, de que muchas personas puedan participar en esta autocrítica. Pero lo que pasa es que, como diría McLuhan, experto en comunicaciones y filósofo de las comunicaciones, la forma es el fondo. Y en este caso lo que sí ocurrió es que la manera en la cual plantea este tema Andrés Alamán y lo secunda el señor Osandón no es la adecuada, porque claramente centra las críticas en una cuestión personal más que hacer una reflexión puramente política. Ahora, lo que ocurre con el gobierno es que ellos tienen una responsabilidad, evidentemente, pero nosotros como partidos políticos que apoyamos el gobierno también tenemos una responsabilidad. Y hay una crítica que uno tiene que hacer con respecto a cuál es el proyecto que se está ofreciendo. Y en eso, como yo decía antes, yo creo que hemos perdido la conexión, hemos perdido la sensibilidad exacta con lo que las personas estaban hoy día pidiendo. Y además hay otra cosa más, que esta elección no la ganó la Concertación. La ganó Michelle Bachelet, la ganó exclusivamente ella. Ella es una figura que tiene una alta aprobación, pero sin embargo, como proyecto de sociedad, ¿qué es lo que está planteando hoy día la Concertación? Nadie sabe. De hecho, la misma Michelle Bachelet planteaba tres cosas más bien muy genéricas, en donde nunca supimos en detalle qué significaba el cambio en la Constitución, qué significaba la educación gratuita, cómo hacerlo, a eso me refiero, o una reforma tributaria. Es decir, eran puras generalidades porque la verdad es que en ninguna parte del mundo se ha visto una alianza entre el Partido Comunista y la democracia cristiana. Entonces, hoy día es donde se están produciendo los mayores debates que están ocultos, que son allá, en la nueva mayoría, esta coalición que está por gobernar a partir del 11 de marzo, y esos conflictos son sobre quiénes van a gobernar, quiénes van a ser los ministros, quiénes van a ser los subsecretarios. Y allí hay un conflicto que no se ve. Yo prefiero personalmente que la reflexión sobre el futuro de la centro-derecha se haga de manera transparente y de manera abierta. Si les parece, vamos a revisar entonces las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen ya en sus pantallas. Sergio Andrés dice: una de las causas para la crisis de la derecha chilena es su pasado subsidiario de la derecha internacional y su falta de identidad propia. Nos escribe hasta ahora también Marcelo Dotti, que dice: la derecha chilena no tiene identidad propia y por eso el fracaso, identidad. ¿La tiene acaso la izquierda talla única? Y Daisy Parra dice: la culpa no es del presidente ni del movimiento como tal. La crisis viene de años atrás y es algo que ya se sale de las manos. Estas son las opiniones de nuestros tuiteros hasta ahora.